Muy bien, entonces el día de hoy vamos a estar viendo cómo plantear un problema aplicado en forma de un sistema de ecuaciones lineales simultáneas. ¿Sí? Para ello vamos precisamente a empezar o a estudiar esto con un problema aplicado. ¿Sí? Y tenemos lo siguiente, un cliente en un supermercado paga en total 156 pesos. ¿Sí? Compra 24 litros de leche, 6 kilos de jamón y 12 litros de aceite. La verdad no sé en qué supermercado o en qué época de la historia era esto, porque esos precios están completamente desfasados de la realidad, pero bueno, está bien. Entonces, lo que queremos hacer es poder plantear este problema, ¿sí?, mediante un sistema de ecuaciones. Para ello debemos de tener ciertas condiciones. En este caso, nosotros sabemos que un litro de aceite cuesta el triple que un litro de leche. ¿Sí? Y también sabemos que un kilo de jamón cuesta igual que 4 litros de aceite más 4 litros de leche. ¿Ok? Entonces, esas son las condiciones que tenemos. ¿Okay? Lo primero que tenemos nosotros que hacer es determinar o es asignarle a cada una de las incógnitas que voy a tener en el problema una variable. Entonces, si nosotros queremos en este problema encontrar el precio individual de cada producto, ¿sí? Voy a poner aquí precio individual de cada producto, ¿sí? Entonces, a cada uno de los productos pues le tenemos que asignar una variable, ¿sí? Y ese es el primer componente de nuestro sistema de ecuaciones, las variables. Las variables son aquellas incógnitas que yo quiero resolver, es decir, son aquellos valores que no tengo en el problema, pero que son el cuestionamiento que se me está planteando, ¿ok? Entonces, en este caso, pues tendríamos nosotros tres variables, una para la leche, uno para el jamón y uno para el aceite, ¿sí? Entonces, las variables de este problema serían un litro de leche, dado que se vende por litros, pues esta es la unidad, ¿sí? Tendríamos un litro de aceite, también como se vende por litros, pues esta sería la unidad, y el jamón lo vamos a medir en kilos. ¿Okay? Entonces, esas van a ser las variables de nuestro sistema. Luego, utilizando las condiciones del sistema, tenemos que crear un conjunto de ecuaciones. Normalmente, cada una de las condiciones corresponde a una sola ecuación. Fíjense entonces las condiciones que tenemos aquí. Primero que nada, sabemos cuánto se pagó en total, ¿sí? Por cada uno, o sea, pues va bien, cuánto se pagó en total por el número de litros de leche, kilos de jamón y litros de aceite, ¿sí? Esa sería la primera condición. La otra condición que conocemos, según el problema que tenemos aquí, es la relación que existe entre los precios de cada uno de los productos. Sabemos que un litro de aceite cuesta el triple que un litro de leche, y también sabemos que un kilo de jamón cuesta igual que 4 litros de leche más 4 de aceite. ¿Okay? Entonces, con cada uno de estas condiciones vamos a crear una ecuación.
La primera ecuación me dice que en total se deben de pagar 156 pesos por 24 litros de leche. Yo sé que un litro de leche lo estoy representando con la letra X. Luego tenemos 6 kilos de jamón, que lo estamos representando con la letra Z. Y tenemos 12 litros de aceite, que lo estamos representando con la variable Y. ¿Sí? Entonces, la primera ecuación, ¿sí? La primera ecuación pues se va a referir precisamente a esto, ¿sí? Vamos a tener 24 litros de leche más 12 litros de aceite más 6 kilos de jamón, y esto nos debe de dar un total de 156 pesos. ¿Okay? Entonces, básicamente estoy diciendo, el precio de un litro de leche multiplicado por los 24 litros que estoy llevando, más el precio de un litro de aceite multiplicado por los 12 litros que estoy llevando, más el precio de un kilo de jamón multiplicado por los 6 kilos que estoy llevando, me debe de dar un total de 156 pesos. ¿Okay? Esa es una de las ecuaciones. La siguiente ecuación pues se va a referir a que un litro de aceite cuesta el triple que un litro de leche. Entonces, el aceite lo estamos representando con la letra Y. Entonces, un litro de aceite es igual a 3 veces lo que cuesta un litro de leche. ¿Sí? Tenemos aquí que un litro de aceite cuesta 3 veces lo que cuesta un litro de leche. Y la última ecuación, o la última condición, pues nos dice que un kilo de jamón cuesta igual que 4 litros de aceite más 4 litros de leche. Entonces, un kilo de jamón debe de ser igual a 4 litros de leche más 4 litros de aceite. Y esta sería nuestra tercera condición. ¿Ok? Estas ecuaciones están derivadas directamente de del problema, ¿sí? O sea, de la redacción del problema. Por conveniencia, generalmente los sistemas de ecuaciones se escriben de una forma estándar. En esta forma estándar se procura que todas las variables estén de un lado del igual y que esté igualado a un término constante, ¿sí? La primera ecuación, si nos fijamos, sí tiene esa forma, o sea, el lado izquierdo tiene todas las variables y el lado derecho es un término constante, ¿sí? Entonces, vamos a reescribir el resto de las ecuaciones para que coincidan con esta forma. Tendríamos entonces, la primera pues se queda igual, 24x más 12y más 6z es igual a 156. La segunda ecuación nos quedaría como menos 3x más y es igual a 0. Y la tercera ecuación sería menos 4x menos 4y más z es igual a 0. ¿Sí? Esto de aquí es mi sistema de ecuaciones lineales simultáneas. ¿Por qué se llama así? Bueno, pues evidentemente es un sistema porque es más de una ecuación, ¿sí? Es ecuaciones por ecuaciones. Es lineal, muchachos, porque todas y cada una de las variables que aparecen en el sistema son variables lineales. En otras palabras, todas están elevadas a la potencia 1. No tenemos ninguna de las variables que aparezca al cuadrado o al cubo o que esté en términos de 1 sobre x o algo por el estilo, ¿sí? Y es simultáneo, o sea, se le llama esto un sistema simultáneo porque las tres ecuaciones se deben de cumplir para encontrar entonces la solución del sistema, ¿sí? Es decir, los valores que nosotros encontremos para x, y y z van a ser valores que al sustituir en cualquiera de las ecuaciones que nosotros tengamos, ¿sí? La ecuación se va a seguir cumpliendo. Bien. Ahora, hay distintas maneras de clasificar a los sistemas de ecuaciones.
La primera de ellas es de acuerdo a el término independiente. ¿Sí? Los términos independientes en una ecuación son aquellos términos que no tienen variable, como aquí podemos ver que son los que están del lado derecho de cada ecuación. ¿Sí? Entonces, existen dos tipos de ecuaciones, que es, bueno, de los sistemas no homogéneos y los sistemas homogéneos. En los sistemas no homogéneos es cuando todas las ecuaciones están igualadas a un número distinto de 0. En forma general, esto se ve así. 2, 2 más 3x3 igual a algún número. 1x1 más 2x2 igual a otro número. Perdón, b2 es la segunda ecuación. Y por último, igual a b3. ¿Sí? Entonces, los sistemas no homogéneos, son aquellos sistemas en donde el término independiente de todas las ecuaciones es distinto de 0. O en otras palabras, más bien, por lo menos uno de los términos independientes es distinto de 0. En este caso, por ejemplo, tenemos dos términos independientes que son igual a 0, pero el de la primera ecuación es distinto de 0. Ya con eso vamos a tener un sistema que es no homogéneo. ¿Sí? En el caso en el que todas las ecuaciones sean igualadas a 0, entonces ahí vamos a tener un sistema homogéneo. ¿Sí? En el caso en el que todas las ecuaciones estén igualadas a 0, entonces ahí decimos que tenemos un sistema homogéneo. Pero tiene que cumplirse para todas las ecuaciones. Con uno de ellos que sea distinto del 0, entonces el sistema es no homogéneo. ¿Sí? Ese es el primer tipo de clasificación. Luego, los sistemas de ecuaciones se van a poder representar de forma matricial. Para no tener que estar escribiendo así todo el sistema cada vez que nos refiramos a él, entonces podemos representarlo de forma matricial. ¿Cómo se hace eso? Bueno, voy a volver a tomar aquí la parte para no estar escribiendo esto. Tenemos nuestro sistema, ¿sí? Aquí lo vamos a igualar a B1, B2 y B3. Y vamos a ver cómo lo podemos representar de forma matricial. Primero que nada, fíjense que cada una de las ecuaciones involucra las mismas tres variables. En este caso les pusimos x1, x2, x3. En el ejemplo que teníamos, esas variables se llamaban x, y, z, ¿sí? No importa al final cómo le pongamos, al final son variables, ¿sí? El nombre pues es indistinto, nada más con que las tengamos bien identificadas. La primera parte o el primer componente de un sistema de ecuaciones es algo que se llama la matriz de coeficientes. Generalmente esta matriz se representa con la letra A. La matriz de coeficientes se va a construir precisamente con los coeficientes de cada variable en cada una de las ecuaciones. Los coeficientes, en este caso, pues son precisamente los elementos que estoy aquí señalando, ¿sí? Y esos coeficientes son constantes, ¿ok? Entonces, nuestra matriz de coeficientes va a tener la forma A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32 y 33. ¿Sí? Entonces, si se fijan, lo único que hicimos fue, así como aparecen, en el orden en el que aparecen, tomamos los coeficientes de cada ecuación y los ponemos en forma de matriz. ¿Sí?
Lo siguiente que vamos a tener, o la siguiente componente, es la matriz de variables. La matriz o el vector de variables. ¿Sí? Este generalmente se representa con la letra X. Y nuestra matriz de variables pues va a ser precisamente una matriz, ¿sí? Donde, de una sola columna, donde nosotros incluyamos todas las variables del sistema. En este caso, las variables con las que estamos trabajando pues son x1, x2 y x3, ¿sí? Que son las variables que aparecen en todas las ecuaciones. Entonces, mi matriz de variables va a ser x1, x2, x3. ¿Sí? Y por último, vamos a tener la matriz de términos independientes. ¿Sí? La matriz de términos independientes, generalmente representada por la letra B, va a ser una matriz columna, ¿sí? O sea, es una matriz que tiene una sola columna, que va a incluir todos los términos independientes de las ecuaciones, ¿sí? Entonces, en este caso, como ya habíamos visto, pues los términos independientes son B1, B2 y B3, ¿sí? Entonces, la matriz de términos independientes va a ser B1, B2, B3. ¿Okay? El mismo sistema de ecuaciones representado de forma matricial se escribiría entonces como la matriz A, que es la matriz de coeficientes, por la matriz X, que es la matriz de variables, debe de ser igual a la matriz B, que es la matriz de términos independientes. ¿Sí? Y fíjense que hablando de producto de matrices, pues aquí podemos verificar por lo menos el orden de las mismas, ¿no? La matriz A es una matriz de 3 por 3, la matriz X es una matriz de 3 por 1. Son conformables para la multiplicación y obtenemos otra matriz de 3 por 1, que es el orden de la matriz B. ¿Sí? Entonces, escrito de forma matricial, un sistema de ecuaciones pues se va a ver algo así. Tendríamos A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 y A33, que es la matriz de coeficientes, multiplicada por X1, X2, X3, que es la matriz de variables, debe de ser igual a B1, B2, B3, que es la matriz de términos independientes. Esta representación matricial es una representación que vamos a estar utilizando bastante a lo largo del semestre, ¿sí? Entonces es importante que la sepamos visualizar. Entonces, ya que tenemos o ya que sabemos cómo se va a representar un sistema de ecuaciones en forma matricial, pues de nuestro problema aplicado, ¿sí? Del sistema que nosotros construimos, pues podemos ahora precisamente expresarlo en forma matricial. ¿Sí? Vamos a llevarlo abajo. Entonces, vamos a tener aquí el sistema de ecuaciones que nosotros planteamos desde nuestro problema aplicado, ¿sí? La matriz de coeficientes de este sistema, ¿sí? Va a ser entonces pues los coeficientes de cada ecuación. Tendríamos 24, 12, 6, menos 3, 1, 0 y menos 4, menos 4, 1. ¿Sí? Esa sería nuestra matriz de coeficientes. La matriz de variables para este sistema
va a ser X, Y, Z. ¿Por qué? Porque fueron las variables que nosotros elegimos para representar los litros de leche, litros de aceite y kilos de carne, ¿sí? Si hubiéramos elegido otras variables, pues les cambiaríamos el nombre así de sencillo. Y por último, nuestra matriz de términos independientes, pues corresponde a los términos del lado derecho de cada ecuación, que es 156, 0, 0. ¿Sí? Ya dijimos que este sistema es un sistema no homogéneo, pues la matriz B, la matriz de términos independientes, no es igual a la matriz 0, ¿sí? O sea, no todos sus elementos son igual a 0. Para que fuera un sistema homogéneo, entonces cada uno, es decir, cada uno o todos los términos independientes de la matriz del sistema, ¿sí? En otras palabras, todos los elementos de la matriz B tendrían que ser 0. Con uno de ellos que no sea, entonces ya es no homogéneo. ¿Sí se entiende eso? Bien. La otra clasificación que se puede hacer, de los sistemas de ecuaciones es de acuerdo a su tipo de solución, ¿sí? Vamos a tener tenemos dos tipos de sistemas. Los sistemas que son determinados o consistentes y los sistemas que son indeterminados o inconsistentes. Para los sistemas que son determinados, vamos a tener dos tipos de sistemas. Los sistemas que tengan solución única y los sistemas que tienen solución múltiple. Los sistemas indeterminados o inconsistentes son sistemas que no tienen solución. ¿Sí? ¿Cómo vamos a saber si un sistema tiene solución única, solución múltiple o sin solución? ¿Sí? Bueno, hay dos maneras de determinarlo, ¿sí? Puede ser mediante el método de solución que estemos utilizando, que lo vamos a ver en la siguiente clase, o puede ser mediante el rango de las matrices, ¿sí? En este caso, el tema de clasificación de sistema de ecuaciones por medio de su solución, lo van a leer ustedes en el archivo que está ahí en la plataforma, ¿sí? Nada más lo vamos a mencionar aquí. Los sistemas con solución única son aquellos sistemas en donde el rango de la matriz A, que es la matriz de coeficientes, es igual al rango de una matriz extendida AB y es igual al número de ecuaciones, ¿sí? N es el número de ecuaciones. Los sistemas de solución múltiple son aquellos en donde el rango de la matriz A es igual al rango de la matriz AB, pero este es menor al número de ecuaciones. Y los sistemas sin solución son aquellos en donde el rango de la matriz A es distinto al rango de la matriz AB. ¿Sí? Entonces les voy a pedir que esta sección, esta parte del tema, sí, lo lean ustedes en el archivo que está ahí disponible en la plataforma. Está muy sencillo porque los rangos al final son determinantes. Es una manera, los rangos se calculan mediante un determinante. Entonces, pues lo único que habría que hacer sería calcular los determinantes de dos matrices y compararlos, ¿sí? En cualquiera de los casos en los que caigan, pues va a ser el tipo de sistema que se tenga. ¿Sí? Entonces, así de forma general, ¿hay alguna pregunta en cuanto a los componentes matriciales de un sistema de ecuaciones? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Lo que quiero que veamos entonces es precisamente cómo hacer
o cómo plantear el sistema de ecuaciones a partir de un problema aplicado, ¿sí? Es decir, tenemos nosotros que interpretar la manera en que se nos presenta un problema para poder representar esa información en 2, 3, 4, 5, las ecuaciones que sean necesarias, y así entonces poder resolver el problema que se nos presenta, ¿sí? Vamos a ver entonces otro ejemplo. Tenemos un servicio de streaming tiene 3 categorías de películas. Vamos a tener infantiles. Esto de infantiles no se entiende nada. Infantiles. Vamos a tener western. Y vamos a tener de terror. ¿Sí? Ahora, nosotros sabemos que el 60% de las películas infantiles, lo voy a poner así y para no estar escribiendo, ¿sí? Más el 50% de las películas western representan el 30% total o del total de películas, ¿sí? Luego, sabemos que el 20% de las películas infantiles más el 60% de las películas western más el 60% de las películas de terror representan la mitad del total de películas disponibles, ¿sí? Y también sabemos que existen 100 películas más, o 100 películas, sí, más western que infantiles. ¿Sí? Entonces, este es el problema y los datos que tenemos. Y lo que queremos aquí, pues, es encontrar cuántas películas de cada tipo vamos a tener, ¿sí? Lo primero que hacemos, pues, es precisamente asignarle las variables a nuestro sistema. Si lo que estamos buscando es la cantidad de cada tipo de película, pues entonces cada variable va a representar un tipo de película, ¿sí? Aquí vamos a decir que X1 son las infantiles, X2 van a ser las películas western y X3 van a ser las películas de terror. ¿Sí? Luego, dentro de nuestro problema vamos a identificar las condiciones que se nos van a dar acerca de la cantidad de películas existentes. La primera nos dice que el 60% de las infantiles más el 50% de las western representan el 30% del total. Luego, la segunda condición nos dice que el 20% de las infantiles, el 60% de las western y el 60% de las de terror representan la mitad de las películas que se tienen en total. Y por último, sabemos que hay 100 películas más de la clasificación o del género western que del género infantil. ¿Sí? Vamos a ver entonces cómo vamos a representar nuestras condiciones. Ahora, en este caso, pues vamos a tener 3 condiciones y fíjense que las condiciones que se van a traducir en ecuaciones corresponden con el número de variables, ¿sí? Es importante que tratemos de trabajar con problemas que sean completos, es decir, que si tengo 3 variables, debo de poder producir 3 ecuaciones, ¿sí? Si tengo 4 variables, pues debo de poder producir 4 ecuaciones y así sucesivamente. En caso de que esto no se cumpla, por ejemplo, que en este caso tengamos 3 variables, pero con la información que tengamos solamente podamos producir 2 ecuaciones, se dice que el sistema está incompleto y en realidad no se puede resolver, ¿sí?
o es un sistema sin solución o es un sistema con solución múltiple, que luego vamos a ver qué significa. Pero la idea es que para que sea un sistema completo, deben de coincidir el número de ecuaciones con el número de variables. ¿Vale? Entonces, vamos viendo, pues primero que nada, cómo vamos a representar cada una de estas condiciones. Fíjense que dos de las condiciones hablan acerca del total de películas. Pero nosotros no tenemos un número total específico, o sea, no nos dice en ninguna parte que hay 2000 películas o que existen 793 películas en total, ¿sí? ¿Cómo podemos representar el total de todas las películas utilizando nuestras variables? A ver. La suma de los tres. ¿Sí es? La suma de las tres variables pues va a ser el total, ¿no? Entonces tendríamos aquí que el total pues sería x1 más x2 más x3. Bien. A partir de esto podemos entonces nosotros empezar a representar cada una de las condiciones. Fíjense, la primera condición nos dice que el 60% de las infantiles más el 50% de las western son el 30% del total. Dijimos que infantiles es x1 y western es x2. Entonces, pondríamos 0.6 x1. ¿Por qué? Porque no puedo representar el sistema de ecuaciones, muchachos, en términos porcentuales, porque un por ciento no es un coeficiente, ¿sí? Entonces lo tengo que convertir a decimales, y el 60% se representa como un punto 6. ¿Ok? Luego, el 60% de las infantiles más el 50% de las western debe de ser igual al 30% del total, que ya dijimos que el total lo vamos a representar como la suma de las tres variables. ¿Sí? Es bien importante porque luego esto sucede mucho. Los sistemas de ecuaciones se utilizan mucho en problemas de costos, ¿sí? Y muy seguidamente los problemas de costos involucran porcentajes. Pero es importante que cuando nosotros planteemos nuestros sistemas, lo hagamos en forma decimal y no en forma porcentual, ¿sí? Si no, nuestros resultados van a estar desfasados por un factor de 100. Entonces es importante que convirtamos siempre los porcentajes a decimales. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nuestra primera ecuación que viene de la primera condición dada. La segunda condición nos dice que el 20% de las infantiles más el 60% de las western más el 60% de las de terror representan la mitad del total. Entonces vamos a tener que el 20% de las infantiles más el 60% de las western más el 60% de las de terror debe de ser la mitad, y si estamos hablando de porcentajes, pues la mitad representa el 50%, ¿sí? De x1 más x2 más x3. ¿Ok? Y esta sería entonces nuestra segunda condición. La tercera ecuación pues va a salir a partir de la tercera condición, que nos dice que hay 100 películas más western que infantiles. En otras palabras, el número de películas, ¿qué decía? Hay 100 películas más western que infantiles. Entonces, el número de películas western es igual a 100 más el número de películas infantiles. ¿Sí? Y esta va a ser nuestra tercera ecuación. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta en cómo se van construyendo las ecuaciones? ¿No? Muy bien. Ahora, así como aparece hasta aquí,
Pues lo único que hicimos fue interpretar las condiciones del problema y escribirlo como ecuaciones, pero en realidad todavía no tiene la forma de un sistema, ¿sí? Lo que tendríamos que hacer pues es simplificar cada ecuación y acomodarla de manera que quede en la forma establecida, ¿no? Entonces, aquí la primera ecuación sería pues 0.6x1 más 0.5x2 es igual a 0.3x1 más 0.3x2 más 0.3x3. Entonces, si aquí sumamos términos semejantes y acomodamos en la forma que ya vimos, donde todas las variables se encuentran de un lado, tendríamos... déjenme ver esto, porque ya quedó muy... Tendríamos 0.3x1 más 0.2x2 menos 0.3x3 igual a 0. ¿Sí? Sumamos los términos semejantes y juntamos de un lado del igual, que generalmente se hace del izquierdo, todas las variables. Esta sería nuestra primera ecuación. La segunda ecuación, pues vamos a hacer algo similar, ¿no? Tendríamos 0.2 menos 0.5, vamos a tener menos 0.3 menos 0.3x1. Luego vamos a tener 0.6 menos 0.5, pues va a ser 0.1x2. Y para la tercera variable tenemos 0.6 menos 0.5, otra vez vamos a tener 0.1x3. Y esto va a ser igual a 0. Y en nuestra tercera ecuación, pues nada más pasamos el x1 de este lado del igual, el 100 se queda de este lado porque es el término independiente. Entonces tendríamos menos x1 más x2 es igual a 100. Y este de aquí va a ser nuestro sistema. Pregunta, ¿es un sistema homogéneo o no homogéneo? Homogéneo. ¿Sí es? Muy bien. Es no homogéneo, pues la tercera ecuación está igualada a algo distinto de 0. ¿Cómo se vería este sistema en forma matricial? Bueno, nuestra matriz de coeficientes va a estar formada por 0.3 más 0.2 menos 0.3 menos 0.3 más 0.1 más 0.1, es más no, estoy copiando como si fuera la ecuación, y menos 1, 1, 0. Luego, la matriz de variables pues va a ser x1, x2, x3, y la matriz de términos independientes va a ser 0, 0, 100. ¿Okay? Y ese es el sistema representado en dos formas, en forma de sistema de ecuaciones o en forma matricial. ¿Sí? Al final representa exactamente lo mismo. A partir de que nosotros representemos un sistema en forma matricial, en ese punto lo podemos empezar a resolver, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, ¿hay alguna pregunta en esta parte? Los componentes de un sistema, cómo se plantean. Maestra, Dígame. este último fue el representado en dos partes, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, en matriz y con la ecuación. Sí, sí, sí. Esto es en forma de sistema de ecuaciones y esto es en forma matricial. ¿Sí? Es el mismo problema, representa las mismas ecuaciones, nada más que uno está en forma así específica de ecuaciones y la otra pues está en forma de matriz.
Y se puede regresar también, ¿eh? O sea, por ejemplo, aquí pasamos del sistema en forma de ecuaciones al sistema en forma matricial, ¿no? Tomamos cada uno de los coeficientes, los pusimos en su matriz, luego tomamos las variables y los términos independientes. Pero se puede hacer también al revés. Por ejemplo, si yo tengo este sistema en forma matricial, ¿sí? Para representarlo en forma de un sistema de ecuaciones, pues lo único que tengo que hacer, muchachos, es el producto de estas dos matrices. ¿Sí? O sea, es hacer la multiplicación. El primer renglón por la única columna. Tendríamos menos 1x más 3y más 0z. Y es igual al primer elemento. Luego, el segundo renglón por la única columna. 4x más 5y más 2z es igual al segundo elemento. Y por último, el tercer renglón por la única columna va a ser menos x más y más z es igual a 0. ¿Sí? Entonces, para pasar de un sistema de ecuaciones a su forma matricial, se identifican los coeficientes, se acomodan en forma de matriz. Y luego se representan las matrices de variables, y de términos independientes. Pero para pasar de forma matricial a forma de sistemas de ecuaciones, pues se realiza la operación, ¿no? Este por este, este por este, este por este, y se iguala a cada término de la columna de términos independientes. ¿Sí? ¿Preguntas? Sí, maestra. Muy bien. Bueno, entonces déjenme detener aquí la grabación.